Viví en Europa durante años, pensando que ya conocía cómo funciona todo, hasta que llegué a Uruguay. Y me di cuenta que hay cosas normales acá que en Europa ni se ven. ¿Cómo andan? Yo me llamo Artem, soy de Ucrania, pero en los últimos años estaba viviendo en España, hasta que hace varios meses nos mudamos con mi familia a Uruguay. Y si ya has visto algunos de mis videos, sabes que este cambio para mí fue muy positivo. Me gusta mucho la vida acá, el ritmo, la gente, todo. Pero hay algo curioso. Después de vivir tantos años en Europa, uno ya piensa que sabe cómo funciona todo, que en todos los lados es más o menos igual. Y cuando llegas a Uruguay te das cuenta de que no, porque hay cosas que acá son normales, pero en Europa directamente no existen. Cosas pequeñas del día a día, pero que cambian mucho más de lo que parece. Así que en este video te voy a mostrar 7 cosas que para la gente de acá son normales, pero que en Europa no vas a encontrar en ningún lado. El primer punto es el mate. Probablemente sea la mayor identidad nacional de Uruguay. Apenas llegas al país hay algo que te llama la atención al instante. Todo el mundo anda con un termo gigante y una especie de vasito, con una hierba rara y una bombilla. Y siendo sincero, a mí me dieron ganas de probarlo enseguida. Eso sí, al principio no me gustó, me pareció amargo, fuerte y sinceramente no entendía cómo la gente lo puede tomar todos los días. Pero con el tiempo me terminó encantando. No diría que lo tomo constantemente, pero por ejemplo no hay ni un día en el liceo sin que lo tomamos ahí en el grupo de amigos. Y lo que más me impresiona no es solo el sabor, sino todo lo que representa. Amistad, generosidad y este sentido de compartir. Hay gente que dice que el mate es como café o té en Europa. Para mí no es lo mismo. El café o el té suelen ser una pausa. El mate, en cambio, es un compañero constante. El siguiente punto son las ferias. Sí, en Europa también existen mercados, pero ahí suelen ser una opción secundaria para la gente que busca algo más accesible. Acá no, acá la feria es uno de los principales lugares para comprar alimentos, porque en Europa frutas, verduras y productos básicos suelen ser bastante accesibles, mientras que en Uruguay en supermercados muchas veces encuentras productos importados caros o una variedad bastante limitada de producción local. La feria en cambio es totalmente diferente. Puedes comprar productos frescos, muchas veces artesanales, directamente de pequeños productores y a precios bastante más bajos, y muchas veces incluso con el mejor sabor y la calidad que en el supermercado. El siguiente punto es la carne, especialmente la carne de vaca. Es, sin exagerar, de las mejores que probé en mi vida. Y probablemente tenga que ver con cómo crían los animales aquí, en espacios abiertos y pastos naturales. Además, al ser un país productor, la carne aquí es mucho más accesible que en Europa, donde en la mayoría de los casos es importada. Y lo que más me sorprendió, la carne de pollo, que en Europa suele ser la más barata de todas. Acá muchas veces cuesta más que la carne de vaca. Eso me sigue sorprendiendo. Y ahora lo contrario, los precios del pescado. Uruguay tiene océano, pero el pescado es mucho más caro que en Europa. Y eso también afecta a los restaurantes, especialmente a la cocina japonesa, la que me encanta. Pero el nivel de la carne compensa bastante esta falta de pescado. Otro punto importante es la ropa y las marcas en general. Acá todo es un poco más complicado. Las marcas europeas o internacionales son bastante más caras y hay menos variedad. Esto tiene que ver con los costos de importación y también con el tamaño del país. Yo lo noto muchísimo con las zapatillas de básquet. Para el juego necesito comprarlas constantemente. Y acá encontrarlas es bastante difícil porque hay menos variedad y los precios son mucho más altos. Y si quieres pedir del exterior, muchas veces el envío termina siendo más caro que el producto mismo. Y esto no pasa solo con la ropa, también con medicamentos, perfumes, cosmética y tecnología. Y de hecho de acá sale otro punto importante. En Uruguay no existen servicios online como AliExpress, Amazon o Shein. Sí, hay alternativas como Mercado Libre o Tienda Amiga, pero no funcionan igual. Aún así, para la gente de acá, esta falta de opciones es completamente normal. El siguiente punto es el tamaño. Y digo tamaño en general, porque aplica a todo. Uruguay es un país muy chico. Literalmente lo puedes cruzar en 7 horas y todo queda relativamente cerca. Yo, por ejemplo, vivo en Piriápolis. Es una ciudad que tiene todo lo necesario, pero comparando con Europa, se siente más chiquito. Pero si necesitas algo más, siempre está cerca el Montevideo o Maldonado. Montevideo, por cierto, se siente como otro mundo dentro del país. Es el único lugar que realmente da sensación de una gran ciudad. Pero fuera de Montevideo, al haber menos densidad de población y menos construcción, desaparece esa sensación de vivir en un hormiguero. Y esto te da algo que en Europa es mucho más difícil de encontrar: tranquilidad y conexión con la naturaleza. Otro punto importante es la seguridad y la confianza entre personas. Los uruguayos muchas veces parecen una gran familia, donde hay toda la confianza necesaria entre ellos. Por ejemplo, es bastante común ver gente dejando cosas sin supervisión y que nadie las toque. A mí, por ejemplo, me pasó algo muy claro. En mi primera semana acá todavía no entendía bien los billetes y sin querer di un billete de 1000 pesos al conductor del bus. Él podría haberse quedado callado, pero no. Me llamó desde el otro lado del ómnibus y se aseguró de darme el correcto cambio. Y ese tipo de cosas pasan constantemente. Si alguien pierde algo, muchas veces la gente intenta devolvérselo, no quedárselo. ¿Significa que no hay problemas en su totalidad? Obviamente que no. Como en cualquier país, hay zonas donde hay que tener cuidado. Pero en general, en el día a día se siente mucho más tranquilo.
Y el último punto, y uno de los más importantes para mí, es la cultura de la tranquilidad. Antes de venir había escuchado mucho, sobre todo de la gente de Europa, que en Uruguay todo es lentísimo y cualquier trámite puede tardar meses. Y sinceramente no es así. Sí es verdad que la gente va por la calle así más relajada y el ritmo es más tranquilo, pero cuando se trata de cosas importantes, mi experiencia fue muy positiva. Por ejemplo, obtener la cédula acá nos llevó mucho menos tiempo que el proceso similar en España. Y algo que me llamó la atención, si alguien te promete hacer algo, puede que no lo haga inmediatamente, pero lo va a hacer. Esa combinación de la tranquilidad en el día a día, pero a la vez responsabilidad en las cosas importantes, me parece muy interesante. En general, todas esas cosas hagan que Uruguay sea un país muy distinto a Europa en algunos aspectos. Y aunque algunas diferencias al principio te chocan, con el paso del tiempo muchas de ellas empiezan a tener sentido. Espero que os haya gustado este video. Dejen en los comentarios las preguntas más interesantes que os gustaría a las que responda en uno de mis próximos videos. También compartan este video con sus amigos, familias y todo lo que puede estar interesado en mi contenido. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en mis próximos videos.